Mi nombre es Josué Alfredo García Tirado. Mi matrícula es 028731. En esta conclusión aprendí que se llama función inversa o recíproca una función f o una función cuyo dominio es la imagen de la función inicial y su imagen es el dominio de la función inicial, es decir, si la función g es la función inversa de f, entonces se cumple que si f b igual a, entonces g a igual a b. Obtenemos una función inicial. La composición de una función también aprendí que y su inversa nos da la función identidad. La función inversa no siempre existe si una función es continua, lo es su inversa o viceversa, y la inversa también lo es la gráfica de una función f y la de su inversa g son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, es decir, la recta y igual a x, y por lo tanto si m b a es un punto de f y por tanto sabemos que m será un punto de g, entonces las pendientes de las tangentes en m y en m son inversas, es decir, si la pendiente de la tangente en m será un medio para poder calcular la función inversa de cada una. También aprendí que una función polinómica es aquella que está definida por un polinomio, donde son números reales que se llaman coeficientes del polinomio. Las características generales de las funciones polinómicas son el dominio de la función de la definición, es el conjunto de los números reales, son siempre continuas, no tienen asíntotas, cortan el eje al eje x como máximo un número de veces igual que el grado del polinomio, cortan el eje y en el punto 0 a 0 el número máximo y mínimo relativos es a lo sumo igual al grado del polinomio. También aprendí que una función racional es una función que puede describirse como cociente de dos polinomios si el denominador de un número o un polinomio de grado, entonces la función es un polinomio. Por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. En esta página sobre las funciones racionales vamos a considerar solamente funciones racionales cuyo denominador es un polinomio de grado mayor que 0. Las funciones racionales pueden tener características que las diferencias de las funciones polinómicas singulares. En algunos casos, algunos valores de x son problemáticos. Esto es debido a que las funciones racionales hay un denominador que puede ser 0 y no podemos dividir entre 0. Estos valores de x que hacen o 0 el denominados juega en un papel especial, como no podemos calcular el valor de una función en esos valores, decimos que la función no está definida para esos valores de x. También decimos que esos puntos no pertenecen al dominio de la función, el dominio de una función racional. También aprendí que las funciones exponenciales son las funciones que tienen la variable independiente x en el exponente, es decir, son la forma las características generales de las
Funciones exponenciales del dominio de la función exponencial es R, su recorrido es 0 más 8, son funciones continuas a 0 igual a 1. La función siempre pasa por el punto 1A. La función corta el eje y la función es creciente. Si 0A la función es crecientes, no son siempre cóncavas. El eje X es una sinsonta horizontal si a 1 al elevar un número mayor 1 a cantidades negativas cada vez más grandes el valor de la potencia. También aprendí que las funciones logarítmicas es la viceversa de la función exponencial. Las características generales de las funciones logarítmicas son el dominio de una función logarítmica son los números reales positivos DOM, f igual a 0 más 8, su recorrido es R, y f igual a R. Son funciones continuas como LGA igual a 1. La función siempre pasa por el punto. La función corta el eje en X en el punto 10 y a 1 como LGA igual a 1. A la función siempre pasa por el punto A1 si A1 si 0 A1 es el eje es una sinsota vertical si son convexas, si A1 son cóncavas, si 0 A1 si A1 el eje y es una asintota vertical cuando X igual a 0 más, entonces L o G a X menos 8 si 0 a 1 cuando X 0 más es dominio de las funciones logarítmicas, es el recorrido de las funciones logarítmicas. También aprendí sobre